Monster High Sustos, Cámara y Acción es una de las películas más importantes de la franquicia, ya que no solo nos presentó a 4 nuevos personajes, entre ellos Elizabeth y el misterio de la reina vampira, sino que también nos amplió el universo de Monster High con nuevos escenarios, personajes y muchos detalles que pasaron desapercibidos para la mayoría de los fans. En esta ocasión nos vamos a centrar en la parte final de esta colección con el diario de Operetta, un personaje que aunque no tuvo mucha participación dentro de la película, también vivió de cerca varios de los acontecimientos que rodearon esta historia. Y dicho esto, me presento, mi nombre es Monse Garza y te quiero dar la bienvenida a este nuevo video, haciéndote una gran pregunta. De todas las colecciones que sacaron sobre el personaje de Operetta, ¿te acuerdas de esta muñeca en específico? Y como saben y es tradición en esta serie de diarios que les he contado a lo largo de todo mi canal, vamos a leer sus páginas y a partir del video también vamos a ir analizando poco a poco lo que nos va comentando Operetta, y al igual también les voy a dar algunos datos curiosos de la película, así como referencias escondidas dentro de la misma, conexiones con otras historias de la franquicia, y hablaremos de alguna de las muñecas que Mattel lanzó inspiradas en este especial. Así que antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal para saber más datos sobre Monster High, Ever After High y próximamente sobre otras franquicias. Y un recordatorio que siempre les digo es que toda esta información no la creo yo y simplemente del diario que acompaña a la muñeca. Y ahora sí, comencemos. 10 de agosto. Hola Finn, hoy estuve pasando el rato con Holt y le enseñé la guitarra nueva que me hiciste. Es una belleza, el primer día prácticamente me la pasé solo admirándola. También le conté cómo tú me enseñaste a tocar blues y a rockabilly y cómo me hiciste descubrir que existía mucho más en la música que la ópera y los órganos de tubos. También mencioné que te has negado rotundamente a entrar en la era moderna de los monstruos y que no tienes ni un iCoffee ni una computadora. Ya sé, te gusta la tranquilidad del pantano sin tantas distracciones. En fin, cuando Holt y yo nos conocimos salimos en una cita que, digamos, que no terminó precisamente bien. Creo que accidentalmente, a propósito, olvidé contártelo. Ahora Holt y yo somos inseparables, más pegados que sanguijuelas en un dragón de pantano, pero bueno, esto fue lo que nunca llegué a enviarte en aquel entonces. Antes de continuar hay que hacer un gran paréntesis aquí porque si te gustaría saber sobre los diarios básicos de Operetta y de Holt Hyde, es decir, aquellos que salieron a partir después del 2010 y posteriormente la reproducción que tuvo Operetta hace poco, ya lo puedes encontrar en mi perfil, al igual que los diarios de Jackson y de Holt Hyde. De igual manera es un poco extraño que se mencione la misma fecha en el que se empieza el diario de Holt Hyde básico del 2010 con este mismo de Operetta, porque ambos empiezan o mencionan la misma fecha del 10 de agosto. Justamente Holt Hyde menciona que en esta misma fecha tuvo su primera cita con Operetta y no salió bien. Y continúo con una pequeña nota que pone Operetta, mencionándole a Finn lo que no le contó en aquel entonces. 10 de agosto. Hola Finn, un chico llamado Holt Hyde me invitó a salir esta noche. Tiene un carácter bastante explosivo, pero creo que iré porque quiere llevarme a escuchar una banda que tenía muchas ganas de conocer. Ya te contaré cómo sale todo. Antes de continuar hay que hacer otro paréntesis. Justamente cuando ella menciona esto, hace referencia a su diario del 2010 y el Necro Production que tuvo hace poco. Esto nos da a entender que pues tuvieron una cita que si buscan o quieren escuchar la narración que les puse del diario de Holt Hyde, van a encontrar que esa cita no salió bastante bien por el temperamento de Holt. Cabe destacar que dentro del universo de Monster High, la transformación de Jackson a Holt Hyde anteriormente era por la temperatura y posteriormente fue cambiando y evolucionando a los beats de la música, como lo conocemos dentro de las series o de la película. En ambos diarios del 2010 o del 2012 de Operetta también menciona a su amigo Finn. Realmente no se desconoce de dónde lo conoce a Finn, pero ella suele mencionar que vivían bastante cerca y son bastante unidos. De hecho, justamente la muñeca que tiene Operetta en su versión básica es la que le regala a Finn en su diario básico. También hay que resaltar que en términos de relaciones, bueno, al principio un dato curioso sobre Operetta es de que antes de que se lanzara Monster High como tal, Operetta iba a formar parte de las 6 principales sin contar a Cleo. Cleo todavía no existía y justamente Gareth Sander nos dio a conocer que Operetta iba a tomar el lugar de Cleo e iba a ser la pareja de Deuce Gordon, hasta que después se les ocurrió crear este personaje icónico que conocemos como Cleo de Nile, y Operetta fue lanzada varios años después, pero lo que sí mantuvieron dentro de la serie es de que Operetta quería intervenir dentro de la relación que ambos tenían. Ahora, por parte de Holt, sabemos que durante este periodo
también dentro de las series animadas tenía o quería tener cierta relación con Frankenstein, pero digamos que Frankie decidió darles una pausa tanto a Jackson y a Holtz para que ellos pudieran arreglar sus diferencias y tener una comunicación mejor entre ellos antes de que Frankie entrara o pudiera entrar a una relación con Jackson, porque posteriormente se conoce que Operetta y Holt llegan a ser amigos, no pasa algo más como una relación, porque justamente en la película de Monster High Embrujadas, que fue lanzada en el 2015, nos dan a conocer que Operetta y John Spirit tienen alguna relación. Y continuamos con su diario. 11 de agosto. Bueno, tengo que admitir que anoche podría haber terminado muchísimo mejor. La verdad, quizá habría sido mejor quedarme en casa practicando. Creo que todo empezó bastante bien. Nos encontramos en el restaurante local y comimos algo. Hablamos de música y sabe muchísimo del tema. Me impresionó y tú sabes lo difícil que es lograr eso conmigo. Incluso insistió en pagar la cuenta, lo cual fue muy amable y sinceramente un poquito inesperado. Hasta ese momento pensé que la cita iba por un muy buen camino. Después nos compramos un confichino y fuimos hacia un enorme mausoleo donde tocaban varias bandas. Había tantos monstruos ahí dentro que estaban apilados como troncos de leña y casi no podías moverte. Hubo un par de grupos teloneros. El primero estuvo aceptable. Les faltaba talento. Lo que les faltaba del talento lo compensaban con volumen. Al segundo sí me hubiera gustado escucharlo más tiempo porque tocaban increíblemente bien. Además, la vocalista era una centaura que tiene una voz impresionante. Hasta ese momento todo iba de maravilla y realmente la estábamos pasando bien. Entonces, una enorme gárgola que estaba delante de mí dio un paso hacia atrás muy rápido para dejar pasar a otro monstruo y sin querer me tiró al suelo. Holt había ido por unos refrescos y alcanzó a ver lo que pasó, pero no pudo escuchar la gárgola disculparse mientras me ayudaba a levantarme. Supongo que Holt creyó que la gárgola ni siquiera se había disculpado porque antes de que pudiera decirle que todo estaba bien salió corriendo hacia él. Comenzó a gritarle a aquel gárgola que era tan alto como un ciprés de 100 años y casi igual de sólido. El pobre gárgola intentó explicarse con toda calma, pero Holt no estaba dispuesto a escuchar absolutamente nada. Se lo plantó enfrente, bueno, tan enfrente como pudo porque ya dije que aquel monstruo era gigantesco, y empezó a reclamarle que tuviera más cuidado. No pasó mucho antes de que la gárgola también se enfureciera y antes de que pudieras decir Lucille, ya habían aparecido los guardias de seguridad para escoltarnos hacia la salida. Estábamos muy cerca del escenario, así que toda la multitud se abrió mientras nos echaban hacia la puerta. Casi me moría de vergüenza. Le expliqué a los guardias que la gárgola no había hecho absolutamente nada malo y conseguí convencerlos de que lo dejaran quedarse. No muy lejos había una vieja escalera que bajaba hacia las catacumbas, así que le dije a Holt que podía volver a casa sola. Hoy envié una docena de rosas marchitas a mi casa, pero va a necesitar mucho más que eso para compensar lo de anoche. No es que nunca haya visto a dos chicos enfrentarse. ¿Te acuerdas de aquella noche en los aquellos dos hermanos Riguru terminaron peleándose durante la fritanga de Bagre? Y tampoco soy una florecita delicada que se asuste por cualquier cosa, pero perder el control como un techo de alquitrán arrancado por un vendaval, eso simplemente no me parece bien, sobre todo cuando estaba tan empeñado en corregir una supuesta injusticia que ni siquiera quiso escuchar toda la historia. Aquí voy a hacer otro paréntesis porque justamente en el diario de Operetta jamás se nos menciona a Holt Hyde, se nos menciona otros personajes pero jamás él, incluso cuando ella también está escribiendo cerca de las fechas de agosto, incluso cuando ella está contando algunas fechas de agosto, jamás nos cuenta su salida con Holt Hyde, supongo que todavía es por la vergüenza que sentía. En cambio en el diario de Holt Hyde sí se nos menciona pero no quiso explicar a cierta profundidad qué fue lo que pasó hasta que justamente lanzaron esta muñeca en el 2014 donde podemos obtener el chisme completo sobre qué pasó en esa cita y el por qué solamente se quedó ahí y no hubo más. Y justamente Operetta da un salto de varios meses al 6 de octubre. Tengo que decir que hoy me habría caído de espaldas con una hebra de musgo español cuando aparecieron aquellos vampiros de la realeza anunciando que Draculaura era su nueva reina. Quiero decir, ella es tan dulce como el té helado de tu mamá, pero jamás imaginé que fuera a convertirse en reina. Simplemente no parece el tipo de monstrua que anda dando órdenes o esperando a que todas la tienen de colmillo uña. Quiero decir, Cleo, Nefra, ella sí, pero Draculaura no se parece nada a ninguna de las dos. Aunque si algún día tuviera un reino, Claude sería un súbdito de lo más dispuesto considerando que prácticamente adora el suelo que ella pisa. Y la verdad es que no hay nada malo en eso. 15 de octubre. ¿Recuerdas que hace tiempo te hablé de Claude y Draculaura? Bueno, desde que ella se convirtió en reina, tuvieron que terminar su relación. Y él estaba más triste que el perro más desanimado que hayas visto jamás. Eso fue hasta que un jugador del equipo de fútbol americano de la preparatoria de Ogros publicó un comentario burlándose de todo el dolor que estaba pasando. La verdad, todavía no entiendo por qué decidieron provocar al lobo. Porque no solo suspendieron al jugador que publicó aquello, además, nunca había visto a Claude tan encendido. Descargó sobre ese equipo toda la enorme tristeza que llevaba acumulando. Para cuando llegó el último cuarto del partido, el marcador estaba tan desequilibrado que el entrenador decidió sacarlo del juego, y no tanto por Claude, sino por los pobres ogros.
Aquí quise hacer un gran paréntesis porque justamente esto es totalmente distinto a lo que vimos en la película y le da un poco más de sentido a la versión del diario de Claudia Wolf, su hermana mayor de toda la familia Wolf, cuando ella nos cuenta que tuvo una videollamada con Claude y se veía completamente terrible. En la película vimos que cuando Draculaura se le da la noticia que ella es reina, Claude no sabía qué estaba pasando y por qué había tantos vampiros dentro de la oficina de la directora Buena Sangre, y Draculaura le explicó que no le iba a ver por 7 días, que eso era un mes en edad lobo, y se puso bastante triste, pero dentro de la película jamás nos dijeron que ellos habían terminado o que habían puesto pausa a su relación. Aquí hace tanto sentido porque normalmente los creadores de los diarios son distintos a los diseñadores o a los creadores de las películas, de los guiones de las animaciones o incluso de la serie animada. Por eso hay cierta incongruencia, pero también se me hace bastante interesante que Operetta dijera esto, porque al final dentro de la película vemos que gran parte de la película no sabía qué estaba pasando hasta que ella decide acercarse a los otros personajes principales que conocemos como Frankie, Laguna o Golia, que les dijo que le contaran sobre los secretos que estaban sucediendo o qué era lo que estaba pasando. Así que yo pienso que a lo mejor Operetta se enteró mal, o incluso tal vez lo que sucedió fue lo mismo que sucedió dentro de los diarios de Schooled Out de Spectra, Cleo de Nile, Claude Wolf y Claudine, donde mencionan, por si no lo sabían y gustan saberlo, tengo varios videos hablando sobre este tema, que anteriormente Claude y Cleo eran pareja, pero terminaron bastante en buenos términos, pero Spectra decidió hacer de las suyas y crear un chisme alrededor que no fue cierto. Pero ¿ustedes qué opinan sobre esto? Y continuamos. 20 de octubre. Este fin de semana voy a acordarme mucho de ti porque hoy me enteré de que el grupo de monstras irá a Hollywood para asistir al estreno de la nueva película de Veronica Bomba. Sé que ella es tu actriz favorita y no te lo cuento para darte envidia, sino para que sepas que voy a llevar mi cámara. Como un poco de suerte conseguiré algunas fotografías y quizá hasta una que otro autógrafo. Ah, y una cosa más. Deberías ver el vestido que voy a usar para esa fiesta de alfombra negra. Te aseguro que está para morirse de lo espectacular. Con eso termina Operetta su diario y hay que comentar que justamente esto me llama bastante la atención porque Operetta no tuvo bastante importancia dentro de la película más que hacer ciertos comentarios sobre qué era lo que estaba pasando dentro de la trama o incluso hacer una separación sobre aquellas monstruas que querían o estaban del lado de Edwin o Alucard de los vampiros, que realmente en sí estar dentro de la trama, ya que posteriormente casi al final de la película la volvemos a ver que acompaña a Golia para entrar a los estudios de Hollywood y decirle a Claudine que realmente Elizabeth es Veronica Bomba. Y aún así obtuvo este diseño bastante interesante, tan bonito, y justamente tiene su gafete de que es de gala y además tuvo su propio diario, que a diferencia de los personajes principales, por ejemplo Draculaura con una versión algo pequeña, a esto me refiero a la caja, junto con Claudine, Cleo y Laguna no tuvieron un diario cuando ellas tal vez sí lo merecían un poco más. Aún así, el diseño de Operetta está increíble y es una de las muñecas bastante bonitas dentro de la colección. Y justamente para ir adentrando a otros datos, también hay que mencionar que Laguna no tuvo mucha interacción dentro de la película y aún así ella también obtuvo una muñeca, tal vez no con una caja grande y un diario, pero sí tuvo su propia muñeca cuando realmente no tuvo mucha participación. Justamente cuando fue la alfombra negra de la película podemos ver que caminan los personajes nuevos y entre ellos también camina Rebecca Steam. Justamente el diseño que ella trae hace referencia a su muñeca de la San Diego Comic Con del propio año del 2014, donde hace un Tupac con su padre Hezekiah Steam. Esto hace alusión a la película de Freaky Fusion, pero los diarios de ambos muñecos no tienen nada que ver con la película de Freaky Fusion. De igual manera, si los gustas escuchar de manera completa, ya lo puedes encontrar en mi perfil. Al principio de la película nos dan a conocer algunos pósters donde aparecen algunos personajes que dan una introducción a la película, donde podemos ver a Draculaura, Claudine, Rebecca, a Golia, a Hoodoo Voodoo y algunos personajes principales. Si gustas saber un poco más sobre estos pósters, ya les subí un video sobre los datos curiosos de la película de Sustos Cámara y Acción donde hablo sobre ella y sobre las películas que hacen referencia. Pasando a los pósters de Indiana Jones que hace referencia a Hoodoo, en la introducción hay una lápida detrás de él que dice RIPS con las abreviaturas de RIPFS, que son las iniciales de Rest in Peace Frankenstein. El artista ha confirmado que esto es un presagio de Freaky Fusion, donde Frankenstein literalmente muere, por así decirlo. Los nombres de Alucard y Edward se basan en los vampiros muy conocidos. Alucard es el nombre del alter ego de Drácula, el hijo de Drácula, de la tercera película de Universal sobre Drácula, llamado así porque Alucard es literalmente Drácula escrito al revés.
Desde entonces, el nombre ha aparecido en numerosas obras de ficción sobre vampiros. Edward es un juego de palabras con Edward, con referencia a Edward Cullen de la saga de Crepúsculo. Los guardias zombies y cuervos que protegen las joyas de la corona hacen referencia a los Yeoman Warriors de la vida real, también conocidos como Beefeaters, que protegen las joyas de la corona de la Torre de Londres junto con la guardia de la reina, y también alimentan a los cuervos que viven a la Torre de Londres. Es bastante probable que el nombre de Lord Stoker haga referencia a Bram Stoker, el autor del libro de Drácula de 1897. Cabe mencionar que durante la película de 1600, Draculaura vuelve a mencionar el incidente que obligó a su familia a huir de Transilvania hace 400 años, el cual, durante la película propia de Sustos Camina Acción, se revela además que ocurrió justamente después de la desaparición de Elizabeth. La trama recurrente que planteaba Draculaura carecía de poderes vampíricos, llegaba a su fin en este especial de televisión. En los diarios que revisamos sobre la colección de Freaky Fusion, justamente en el diario de Avea Trotter nos dan a conocer que ellos habían ido al cine justamente a ver la última película de Veronica Bombam, justamente después de que se diera a conocer que su nombre es Elizabeth e iba a retomar su papel como reina de los vampiros. De hecho, justamente en el diario de Nathan Roth nos menciona cómo conoce a Frankie, y aunque él desconoce su nombre en aquel entonces, hoy le llama mucho la atención Frankie y nos menciona la dinámica que tiene con sus amigas, y esto nos hace alusión que justamente utilizaron los diarios de Freaky Fiction para hacer una correlación con Sustos Cámara y Acción, ya que ambas películas fueron lanzadas en el 2014, únicamente que la de Sustos Cámara y Acción fue lanzada antes que la de Freaky Fiction. Y eso explica por qué Nathan, cuando estaba con sus amigas en una cafetería, pudo reconocer a Draculaura, ya que, como lo mencioné anteriormente, fueron al cine y vieron la película. Al menos en la versión que vimos de Sustos Cámara y Acción, Draculaura sale en la misma. Y no solamente eso, Elizabeth le da el reconocimiento a ella por recordarle lo que es ser valiente. Y con eso llegamos al final del video, espero te haya gustado mucho y los veo en el siguiente video.